Bienvenidos, esto es el Español Digital, Hablar sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala. ¿Y cómo estás? José Piñero Maceiras, el terror rojo en la guerra de España. ¿Cómo estás, José? Estamos bien aquí trabajando, Eso es estamos bueno, bien, eso es bueno. con ánimos de reanudar los comentarios sobre la persecución republicana, la pasada guerra civil. Sí, señor. Hay que dejar constancia. Tenemos que ser como notarios, Pepe, ya que muchos no quieren serlo, hay que ser como notarios, dejar constancia a través, como hacen los notarios, de los documentos, que lo único que hacen es que dan fe de los documentos que se les presenta adelante. En este caso, los que tú sacas a través de tus investigaciones de los archivos que están accesibles a todos, pero que algunos parece que no saben encontrarlos. ¿No? ¿Tú qué consideras? Bueno, antes de en el antiguo capítulo que que hemos comentado, Sí. estamos refiriendo un informe, comentando un informe que elaboró el arzobispado de Zaragoza en 1940, ¿no? Ajá. Y que hablaba tanto de que venía a su territorio episcopal, que comprende Zaragoza y también parte de la provincia de Teruel, ¿no? Sí. Pero antes de seguir con el comentario de dicho documento, sería conveniente que nos refiriéramos estrictamente a lo que ocurrió en Zaragoza con relación al derecho de propiedad, ¿no? Muy bien, muy bien. Y para ello nos vamos a fundamentar en el informe que también elaboró la Fiscalía en el año 1949. Ajá. Pues dice así, solamente en Caspe y Belchite existían oficinas bancarias que estuvieron dominadas por los rojos durante su dominio. Del Banco Hispano Colonial de Caspe dependían también las delegaciones situadas en Favara, Fallón, Maella, Mequinenza y Sástago, también dominadas por los republicanos. El Banco Hispanoamericano, sucursal de Caspe, fueron expoliadas de la caja 47.900 pesetas de la época y las pérdidas sufridas por los clientes en 111.000 pesetas en valores, en títulos valores. Ya. Del Banco Zaragozano, la sucursal de Belchite, las pérdidas fueron en expolios 40.485 pesetas, en el Banco de Aragón, la sucursal de Caspe, perdón, 89.600 pesetas, el Banco Hispano Colonial, que hemos referido, la sucursal de Caspe, 46.482 pesetas, en metálico y en valores 12.000 pesetas. Oh, qué barbaridad. Bueno, esto hay que tener cuidado que esto es así, pero bueno, hay más daños todavía, ¿no? Claro. Son más daños todavía y, y los vamos a comentar si nos lo dejan. Sí, hombre. Si no, Aquí que te no, no. dejamos. Aquí estamos, no solo te dejando, sino que estamos deseando. Pues no, parece que no me deja el asunto, no me deja, vaya por Dios, comentarlos. Sí. Es que parece que no se deja, no se descarga el documento. Bueno, vamos a seguir entonces, mientras se descarga el documento, hablando de, mm, de ese documento que anteriormente hemos referido de las personas ejecutadas en el territorio episcopal de Zaragoza durante la Guerra Civil, ¿no? Muy bien. Por sus ideas religiosas. Habíamos hablado, el último creo que había sido Sergio Ferrer Rodríguez, nacido en Guayana, Puerto Rico, que era farmacéutico, que había sido asesinado el 14 de agosto de 1936. También nos habíamos referido a don Manuel Lafuente, que era beneficiario de Alcañiz y que Ajá. fue liquidado en agosto también de 1936. Encontramos también el 6 de agosto de 1936, ejecutado, asesinado, Antonio Villarrete, nacido en Alcañiz en 1891, era labrador y sacristán del convento de religiosas dominicas. Alentó a morir con dignidad a 8 hombres que fueron apresados con él y gritando "Viva Cristo Rey". Murió asesinado el 16 de Wow. agosto de 1966. Ya. En Alcañiz hay bastantes personas liquidadas. Era un pueblo grande entonces, me imagino. Sí, era una cosa bastante grave, Claro. ¿no? Porque fueron muchas personas liquidadas por cuestiones religiosas y, y claro, las estamos repasando
repasando con despacio y comentando algunas de las cosas graves que ocurrieron, ¿no? Muy bien. Pero mm, vamos a ver, porque en Alcañiz hay más personas, activamente. Hay Ramón John Molías, que fueron todos asesinados en agosto, Enrique Triquillenque, Vicente Laforé, Zaforas Puerto, todos fueron liquidados en 1936 en agosto. Ya. También Félix Parejo Magallón, que se unió a las fuerzas vivas de la abolición y fue asesinado el 27 de agosto de 1936. Estos eran todos seglares, no eran No, religiosos. no era religioso, no, no. También Orencio Pedroso Sánchez, nacido en 1902 y director Ajá. del Banco de Crédito de Zaragoza, fue asesinado el 27 de agosto de 1936, dirigiendo palabras de perdón para sus enemigos. Por lo tanto, se considera lógicamente que es una persona que puede ser beata, ¿no? Claro, Por, claro, por esa circunstancia. claro. También se liquida en agosto del 36, el 30 de agosto, a Francisco Cólera, nacido en Alcañiz, ya en el siglo XIX, y que era sastre de profesión. Ya. El 12 de agosto, también en Alcañiz, pero ya en el 38, en 1968, se liquida Amadeo Cólera Salvador, joven, pues era una persona menor de edad, porque había nacido el 6 de Ya. abril de 1927, ¿eh? Joder, madre mía. Fue fusilado en el campo de batalla rojo al ser conocido sus ciudades el día 12 de agosto de 1968. Qué Había barbaridad. sido, fíjate, no, menor de edad, sí, sí, era menor de edad, nació en 1927, yo no sé qué hacía Claro, esta persona, claro. con 12 años, 12 años, con 14 años. Es Joder. decir, aquí hay una recluta de un soldado de Alcañiz, si no se equivoca el informe del obispado, que suele ser Sí. muy, muy serio, muy Hombre, siempre. correcto. Una Claro. persona nacida el 6 de abril de 1927, hijo del anterior, que también había sido fusilado, el sastre, Francisco Cólera Meseguer, que había sido liquidado el 30 de agosto de 1936, a esta persona se le obliga a ir forzoso al Ya. frente, porque era hijo del anterior, nacido en 1927 y fue fusilado en el campo de batalla rojo al ser conocidos Sí. sus ideales el día 12 de agosto de 1918. Qué Es barbaridad. decir, fue liquidado, vamos a ver, con 11 años. Ya, qué barbaridad. Esto es una Tremendo, cosa, ¿eh? salvo que se haya confundido en la fecha, el informe No, del obispado, pero no tiene por que qué. puede ser, aquí es una persona que nace en 1927. Claro, claro. El Fíjate. 27 en agosto tenía 11 años. Qué barbaridad. Yo lo manifiesto, está en la página 28 de la pieza décima de Zaragoza de persecución religiosa. Nada, nada, Pues sí algún está claro. investigador quiere corroborar que efectivamente hay un error o no, pero por lo que se Claro. dice aquí parece que no. También encontramos a Gregorio Martínez Torres, nacido en Mazalón, Teruel, en 1892, un labrador que Sí. trabajaba en Alcañiz, se unió a la Guardia Civil al iniciarse el movimiento y por tanto fue asesinado el 2 de septiembre de 1917. Ya. Tremendo, ¿eh? Qué barbaridad. O sea, yo creo que hay muchas personas que están hablando de Zaragoza y que no saben lo que ha ocurrido en Aragón, ¿no? Por eso es Claro, la razón claro. por la que nosotros estamos refiriéndonos a estas cosas, ¿no? No, no, está claro, no saben nada. Y no se quieren enterar tampoco. Claro. También fue asesinado un oficial del registro de propiedad de Alcañiz, Enrique Vicente Galín, que había Ya. nacido en 1910, era joven todavía y era corresponsal del noticiero. Fue Claro. asesinado el día 14 de septiembre de 1936, es decir, arramplaron con Ya. todo. También Claro. hacemos referencia a Francisco Trasobares Torcal, nació en Alcañiz en 1850, o sea, un anciano beneficiado de la parroquia de Alcañiz. Fue apresado en su vida en el pueblo de Híjar y vuelto a Alcañiz. Fue asesinado el 14 de septiembre de 1966. Es Claro. decir, 50 tenía 86 años, Qué que era barbaridad. era una edad muy, muy, muy anciana para aquella Hombre. época, Sí, sí, sí. donde la esperanza de vida era unos 50 años. Claro, claro, Es fíjate. como si fusilase a una persona de 110 años. Joder, fíjate. Qué mal podría hacer, ¿verdad? Qué mal podría hacer. Es impresionante, ¿eh? Es impresionante. Una Bueno, cosa gravísima. hoy también es una persona mayor, porque a 89 años, vamos, qué barbaridad, qué barbaridad. 86. Una cosa grave. 86, Esto, qué barbaridad. hablamos también de Alcañiz de Fernando Pascual Quílez, nacido en 1861.
Ya. Fue 3 veces encarcelado, huyó a Barcelona, donde fue apresado y vuelto de nuevo al Alcañiz. Fue fusilado en noviembre de 1936. Qué barbaridad. Manuel Puello Alegos, nacido en Alcañiz el 5 de mayo de 1915, era de Falange, camisa vieja, reconocido en Letús, Sí. cumpliendo su deber de ayudante de farmacia, enrolado por las quintas del Ejército Rojo, fue asesinado en 1936, 8 de diciembre de 1936. Es de las personas liquidadas en el frente, ¿no? Ya, 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 ya. Sí, esas ajusticiadas allí en la línea, vamos. Sí. Qué En barbaridad. Barbastro se liquida a una persona el 7 de febrero de 1967, también nacido en Alcañiz, nacido en 1896, llamado Fulgencio Tremos. Claro. Eso, Alcañiz es algo terrible, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Qué barbaridad. Luis Bríos Gómez, nacido en Sí. Alcañiz el 5 de septiembre de 1909, era farmacéutico en San Pedro de Calanda, de donde se le condujo hasta su pueblo natal, en Alcañiz, donde fue fusilado junto a su hermana el día Qué, 27 de marzo de 1937. qué barbaridad. O sea, tú fíjate que era una persona que estaba trabajando en un pueblo de Calanda, que Sí, no sí. es en Alcañiz, y de allí lo llevaron en el año Sí, 37, en sí. marzo de 1937, cuando dicen y aseguran que las pasiones ya se habían extinguido, y lo Claro. fusilan junto con su hermana. Su hermana Qué se llamaba barbaridad. Rosa Ríos Gómez, nacida en Alcañiz el 13 de septiembre de 1903. Era telefonista de Alcañiz, desempeñando su cargo hasta que los rojos la arrancaron del mismo. En los momentos críticos de confusión a la entrada de los rojos, dio aviso a las fuerzas de distintos sitios para ver si podían las tropas nacionales venir, prestar apoyo al Claro. cañismo, motivo por el cual fue fusilado el 27 de marzo de 1937. ¿Pero por qué Claro. mataron al farmacéutico? No, Se lo trajeron desde Calaña. pues porque, no sé, porque era el hermano de ella y se Ahí lo acabó. acabo de decir, porque se liquidaban familias enteras. Claro, claro, claro. La regla de 1936, de la primavera de 1936, se llevaba a cabo. Sí, señor. Sí, Otra señor. prueba más de que Saugur ha cometido muchos errores, Claro, sobre todo por seguir indicaciones ideológicas, por claro, posiciones ideológicas. claro, Está claro que claro. se persiguieron familias enteras y se liquidaron. El ejemplo claro lo tenemos aquí. Es cierto que doña Rosa Bríos Gómez, en cierta manera, llama a los nacionales por Sí, teléfono y ellos sí, consideraron lógicamente que era un error, aunque en aquel claro, entonces acaban de entrar las tropas rojas, ¿no? claro, Vale. claro, Pero claro. se llama como consecuencia de ello, a su hermano, se busca a su hermano, que era farmacéutico, que estaba trabajando en San Pedro de Calanda, que es Sí, lejos de Alcañiz, se le sí, conduce al pueblo de Alcañiz y allí se le pasa por las claro, armas junto con su hermana, con lo cual son claro. familias enteras. Enteras, Por enteras. castigo se liquidaron familias enteras. Claro, Y por claro. eso encontramos no solo estos, Ríos Gómez, sino el caso de los Ciraques Topayán, que Muchos, liquidaron a muchos. Bismarck, Claro. etcétera, ¿no? Ya han nombrado muchos. Además a este con alevosía, porque se le va a buscar a otro sitio para traerle allí, para cargárselo. Es que es Sí, impresionante, ¿no? bueno, esto vamos a ver cómo lo digiere esta Sí, causa que se ha inventado el PSOE, ¿no? sí, Y si realmente es no, así, ¿no? sí. Nada, 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 le da Joaquín igual. Fuster Peris, nacido en Barcelona el 15 de mayo de 1877, fue traído de Madrid, donde residía Alcañiz, fíjate, de Madrid, en donde también había trabajado en congregaciones y entidades, siendo fusilado el Joder, 21 de julio de 1967, es decir, por la misma época, traen una persona de Madrid, de Madrid. Qué barbaridad. donde residía Alcañiz, Qué barbaridad. Sí. Es para impresionante, ¿eh? fusilarlo, ¿eh? Ah, Y vale, yo creo que alguna persona que es historiador, que es de la provincia de Teruel, esto tendría que denunciarlo, sí, ¿no? sí, sí, eso digo Y yo, no claro, digo a ¿no? quién es, ni qué es, pero esto tendría que denunciarse, hombre, es que fueron traídos realmente para ser liquidados en julio de 1937, ¿eh? Qué barbaridad. Sigamos. Don Qué Luis barbaridad. Pilloro Espallargas nació en Alcañiz en 1898. Era líder tradicionalista. Fue asesinado el mismo día de la liberación de su pueblo, el 14 de marzo de 1938. Qué Es barbaridad. decir, en 1938, Sí, fue liquidado, cuando fue liberado el pueblo, fue liquidado. qué barbaridad. Fue incluso liquidado por represalia, porque es cuando entraron los nacionales, creo, en Alcañiz, en 1968. Y Qué ese mismo barbaridad. día incluso aprovecharon para matarlo, los rojos, Qué al barbaridad. líder tradicionalista del pueblo. ¿Eh? Tú Esto fíjate. es, Bueno, bueno, esto bueno, es es que curioso. es impresionante, ¿eh? Es Don impresionante. Mariano Casas Fuster, nacido en Alcañiz en 1880, vivía dedicado a las labores del campo. Apresado al iniciarse el movimiento, fue llevado de una parte a otra y en la huida de los rojos fue arrastrado y cerca de Valencia fue magullado,
dice que es magullado el día 4 de noviembre de 1938. Le O sea, darían no lo la... mataron. A Claro, este no lo mataron, pero lo arrastraron y lo dejaron sí, sí, hecho una sí. piltrafa en noviembre de Sí, sí, 1968. sí, claro, claro. Tú fíjate, es terrible, ¿eh? Terrible, Pepe. Sí. Qué barbaridad. Después, del Colegio de las Escuelas Pías de Alcañiz, liquidaron, pues exactamente, te voy a decir, a, 100, a, 20 a 21 personas, ¿eh? Ya, Que eran todos padres, que eran todos una congregación, ¿no? ya, Al ya. rector, a todos. O sea, se cargaron a todos los profesores de las escuelas pías que fueron Claro, lógicamente escuelas para pobres, ¿no? claro, claro, para pobres, Pues efectivamente. esto no les servía y se los Sí, liquidaban, sí, ¿no? sí, claro, claro, para pobres siempre fueron así. Se dedicaban a Pero te eso, voy a vamos. comentar una cosa que estoy investigando y te la voy a referir para verte cómo se portaba esta gente con la iglesia, con las congregaciones, Sí, ¿no? a ver. Mira, en el año 1936, un mes antes de estallar el movimiento, Sí, se descubrió que en Alemania pues abrió una sí. causa correccional contra los frailes franciscanos que estaban acusados, Ah, contra 200 acusados de homosexualidad por el régimen nazi. así. Y estos, en vez de criticarlo en sus periódicos, Sí, comentaban cosas jocosas de los homosexuales y de los frailes, ¿eh? así. Y está publicado en la prensa republicana de la época, en el periódico La Libertad, en mayo, creo que es de 29 o 28 de mayo de 1936. Joder. Esto es todo lo que dicen que ahora defienden la homosexualidad y los homosexuales Sí, no hacían lo suyo en 1936. claro, Y ya no te claro. digo los comentarios que hicieron o llevaron a cabo en 1934, cuando se produjo lo que se llamó la Noche de Cuchillos Largos, ¿no? La Sí, detención de sí, Ron, que era sí, homosexual, lo que sí. hablaron en contra de los homosexuales y de los Así. fascistas y de los nazis de los alemanes. No te lo puedes imaginar. Todos estos que defendían ahora decían a los homosexuales y tal, pues 1936, 1934, de eso no decían nada, Es ¿eh? que como la canción ¿Cuánto hemos cambiado, no? Sí, exactamente. Y aquí se ve exactamente en Alcañiz que se liquidan a 21 profesores, eran todos lógicamente frailes, de Frailes, las escuelas pías de Alcañiz. Tú fíjate qué delito político podían tener estas podían personas. tener, Fueron a por ellos a eliminarlos por claro, cuestiones de ideología y de clase, nada ¿eh? más. Además, como has dicho antes, precisamente estos se dedicaban a los más desvalidos, a los más vulnerables, los más Claro. pobres, o sea, los proletarios, los pobres, los que no tenían trabajo, en fin, toda esa gente, joder. Y tú fíjate cómo ha sido la memoria histórica en Aragón, que se ha perseguido los delitos, dicen franquistas y tal, pero de esto la ley de memoria histórica de Aragón, que Sí, fue derogada por el nuevo gobierno y que recurrió el PSOE, el Partido Socialista recurrió ante el Tribunal Constitucional para que echara una mano y ver que no. Esto, lógicamente, esto es que era lógico que esa ley claro, se derogara, porque claro, fíjate qué discriminación. La claro, Constitución establece en su articulado que no puede claro. haber discriminación por razón de ideología, sexo, Sí, y aquí existe una discriminación clara con las personas que fueron perseguidas o parientes claro, lejanos que claro. fueron víctimas de esta persecución. Es de una persecución terrorífica y terrible. Ah, Lo que tremendo, pasa es que yo tremendo. creo que los derechistas de Aragón no saben cómo atajar Claro, esa especie de ataque o esa especie claro, de claro. andanada ideológica que le ha mandado el Partido Socialista. No saben. Pero Sí, con sí, solo sí. repasar la causa general encontrarían suficientes fuentes y argumentos jurídicos para, lógicamente, criticar esa ley de memoria histórica de Aragón, ¿no? No cabe la menor duda, vamos, Aunque que... digamos los que fueron perjudicados por los nacionales, ni mucho, Sí, que se sí. enteren. No, no estamos hablando mal ni nos No, estamos no, poniendo en contra de no. aquellas personas perjudicadas por la represión nacional, pero es que ha habido una persecución roja que fue incluso mucho más dura, mucho más Hombre, mucho terrible que la más. persecución nacional que hubo en Aragón. Y lo que no se puede mantener en el siglo XXI, que se habla de democracia, de libertad y de no Sí, discriminación, sí, es sí. discriminar a unas víctimas en beneficio de otras por réditos políticos, ¿eh? Claro, claro. Nada más, nada más. Nada. Por ideología, nada más, Pepe. Exactamente. Tremendo, qué barbaridad. Bueno, fíjate que también aquí se habla en Aliaga, nacido en Sí, Aliaga el 21 de noviembre de 1871, Félix López,
Fue asesinado por los rojos el 22 de abril de 1968, juntamente con su hija Agustina, de 25 años de edad, y la esposa y madre de ambos, Qué entendiendo que fueron barbaridad. asesinados por no querer abandonar su domicilio en la huida de los rojos. Aquí se equivoca. Aquí se Fíjate. equivoca el obispado. Fueron asesinados por ser familia. Claro, Otro claro, documento que dice claro, que el claro, obispado. Es claro, algo terrible. O sea, claro. estamos hablando de Félix López Tramos, Sí, sí, nacido en sí, 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 sí. 1971, que ya tenía 50 y tantos años, cincuenta y Claro, siete años, claro. juntamente con su hija Agustina, de 25 años, y Fíjate, la esposa y madre de ambos. claro, claro. Y la madre. Borrar O sea, esto es familias, una borrar. liquidación de familia. Claro. Vamos, hombre, desde luego que haya gente que todavía se defienda una ley de memoria democrática o como quieran de Aragón Sí, cuando se sí, está sí. discriminando a las familias de Claro, estas personas que están calladas, asustadas porque tienen miedo que les van a poner una multa de 50 o 60.000 euros sí, si sí, hablan de sí, estas sí, sí. cosas. Y porque hay algunos sinvergüenzas, que hay que citarlos aquí, algunos canallas, que estarían incluso dispuestos a poner una denuncia por Sin las duda. personas o parientes de estos que dijeran que sus padres también los han liquidado de Sí, forma sí, horrible. No, sí, de sí, forma sí, horrible ha sí, sido sí. esto. Esto es No, una cosa nada. totalmente lamentable en una sociedad de derecho y que hay que denunciarlo, que Ah, ocurra este tipo de efectivamente. discriminación. La Constitución española, si está vigente, que yo hasta lo dudo, dice que no puede haber discriminación y aquí se está discriminando a los parientes de estas personas, Sí, en señor. Aragón. Sí, señor, sí, señor. Muy bien, muy bien. Porque Para hay eso algún estamos, Pepe. profesor que tiene una patología ideológica vamos, que no se la cura, pero que existen estos documentos que están, que se pueden consultar, está claro. Está claro, pero si es que además está ahí, y además dan fe de lo que hay, y para eso estamos, Pepe, para dar testimonio de lo que ellos dan testimonio en realidad, no nosotros, son ellos. Nada, nada, adelante. Joder, narices. Don Joaquín Gargallo Garcés, natural de Mosqueruela. En Mosqueruela pasaron cosas muy graves. En Teruel, Sí, labrador, fue asesinado el 25 de abril de 1938 en la puerta de su domicilio por negarse a seguir a los rojos en su ida. Era vecino de Aliaga. ya, Higinio Clemente Sancho, beneficiado, coadjutor de Elloza, Teruel, nacido en Olloza, el 11 de enero del 80, de 1800, fue detenido y conducido a Muniesa, donde fue fusilado en los primeros días de septiembre de 1966. Don sí, José Cascuella Blasco, nacido en 1861, era teniente de la Guardia Civil, retirado, residente en Elloza, detenido y trasladado a Muniesa, siendo fusilado en el pueblo de Cortes de Aragón el 10 de agosto de 1966. claro, Don Florencio Muniesa Rollo, era cura regente de Andorra, pero fue fusilado en Estercuel en septiembre de 1966. claro. Pascual Caroz, beneficiado de Andorra, se presentó voluntariamente al Comité Rojo local, fue encarcelado de inmediato y poco después sacado un automóvil para ser liquidado, ocurriendo el 26 de agosto de 36, dirigiendo palabras de perdón. Qué Mariano barbaridad. Alcalá Pérez, ex general de los religiosos mercenarios, se hallaba en Andorra, su pueblo, reponiéndose de una enfermedad, fue sacado de la cama para conducirlo al comité, animó a los 7 compañeros condenados a él y murió gritando «Viva Cristo Rey» el 15 de diciembre de 1936. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Es impresionante, ¿eh? Es que, vamos, es que, joder, es impresionante. Adelante, Pepe. Esto es una auténtica racia, ¿eh? Sí, sí, Es sí, una una auténtica carnicería, hombre. racia. José Gil Virache, Macario, y Blas II, José Gil Mirache, Macario Sauras y Blas Rojo Ginés, los tres naturales de Andorra, Teruel, encarcelados por su carácter de católicos y de falangistas, fueron fusilados el 15 de septiembre de 1936. Ángel Alcalá, Antonio Odón, Juan Antonio García, Alejo Catalán, Julián Gamboz y Joaquín Obón fueron asesinados precisamente por sus ideas profundamente católicas el 15 de septiembre de 76. Eran naturales de Andorra, Teruel. Ya, Hermógenes Saura Valero, natural de Andorra, fue apresado por el comité local por ser católico y no estar conforme con los procedimientos de violencia que empleaban, siendo asesinado en el mismo sitio en que fue apresado 6 de enero de 1967, por estar en contra de la violencia. ya. Aquí hay más asesinados. Esto es un auténtico rosario de asesinatos. Sí, señor. Y lo estamos contando para que la gente de Aragón se dé cuenta de lo que se hizo en su tierra, Claro, de claro, las claro, personas que no claro. pensaban como ellos, ¿no? Eso es. Agustín Cabaña Rubio, natural del Collado, Teruel, de 71 años de edad, asesinado juntamente con su esposa Matea Navarrete Blasco en los primeros días de diciembre de 1966.
era sacristán del pueblo. O sea, mataron al sacristán junto con su esposa. Esto es algo lamentable. Claro, ¿verdad? Digamos, Salvador, la categoría intelectual de Salvador, ¿cuál es? Sí, Hay sí. historiadores españoles de izquierdas que han dicho que era, pues, que era prácticamente como Justiniano. Pero aquí está claro que se inventó, por cuestiones Todo, ideológicas, se inventó lo que no conoció. ¿Quién no claro. conoció la guerra civil? Hablaba de huidas, estuvo siempre en Norteamérica. Simplemente se dedicó Nada más. a recabar todos los fascículos, libros y obras y opúsculos que hubiera sobre la guerra civil, pero Claro, no pisó el terreno, no pisó claro, la claro, pista. claro, claro. Y no Efectivamente, sabe lo que ha efectivamente. pasado, por ejemplo, en Aragón, Nada, donde se han nada, cargado familias enteras. nada, nada, no Esto es sabe algo nada. lamentable, de verdad. No sabe Lo nada, estamos Pepe. descubriendo ahora, lo está viendo, el público lo está viviendo y Sí, escuchando, se señor, pondrá sí, las manos señor, en la sí, cabeza de señor. la manipulación que ha habido sobre la guerra civil en España. Sí, señor. Qué barbaridad. No, Sigamos. es tremendo. Joaquín Sastre Calvo, Antonio García Pérez, Santiago Alquézar Aguilar, debían ser primos, Pascual Alquézar Aguilar, hermano, dos hermanos más, naturales de Berga, Teruel, fueron asesinados debido a sus creencias religiosas y por su significación derechista el 23 de agosto de 36. Dos hermanos y un primo, aquí aparece Claro, Santiago otra Alquézar vez. Aguilar, Claro, Pascual Alquézar Aguilar y Santiago Alquézar Cubero. claro. Las familias, otra vez las familias enteras, Pepe. Bueno, puede ser una de las razones por las cuales estas familias no protesten porque las liquidaron. Claro, sí, sí, Es que curioso. ¿Eh? sí, sí. Vamos con otro grupo. José María Romero, Francisco Aranda, Joaquín Franco, Vicente Franco, Daniel Jarque, don Marco Espallargas, don Julián Espallargas Fíjate, y Gregorio Espallargas Gracia, dos hermanos, claro, primos, claro, naturales de Bergue, de significación derechista y de arraigo cristiano, fueron asesinados en el cementerio de El Corisa el 29 de abril de 1967, cuando ya estaban las cosas muy tranquilas, claro, un año y claro, casi meses después de terminar la guerra, de empezada claro, la guerra. claro. Francisco Martí, capellán de religiosos concepcionistas de Cuevas de Cañar, natural de Fuente Espalda, fue detenido en agosto de 36, conducido a las planas de Castellote, siendo asesinado en el mismo día. Don Claro. Miguel Juan Rabaza Camañes, natural de Bordón, peatón cartero de las Planas de Castellote, fue obligado a acompañar al sacerdote anterior al pueblo de las Planas. Cuando habían andado una mitad del camino, les alcanzó un enviado del comité ordenando se le registrara, para lo cual hicieron desnudarse completamente, encontrándole un crucifijo que le quitaron. Fue conducido hasta la margen derecha del pantano de Santolea, dándole muerte el 22 de agosto de 1976, quemando después su cadáver. Qué Por barbaridad, encontrar en un cartero un crucifijo qué barbaridad. Es que lo impresionante. llevaba posiblemente para dárselo al Ya. sacerdote que acompañaba, que también liquidara. Claro, claro, claro. Impresionante, ¿eh? Por llevar un crucifijo, qué Yo barbaridad. creo que de estas cosas la Iglesia algunos No, dirigentes de la Iglesia Católica no saben nada, no ¿eh? saben tampoco nada, nada, Pepe, no saben nada, no quieren saber, más que Vamos nada. con don Constancio Altava Emperador, cura párroco de Cantavieja, Teruel, natural de Castellote. Fue detenido el 27 de agosto del 36 de la Muela, Carrascosa de Villarluengo, donde se hallaba escondido. Le desnudaron completamente y con los pies descalzos le hicieron andar y dar vueltas por terreno pedregoso, cantándole en medio de risas un entierro de burla. Desnudo como estaba, lo fusilaron amontonando leña y las mismas rocas salares le prendieron fuego, quemándose solo en parte. Como el Fíjate, cadáver quedó insepulto, fue despedazado por perros y animales salvajes. qué barbaridad. Don Qué Manuel barbaridad. Albert Guinés, capellán de la parroquia de Calanda, Teruel, fue sacado de su casa entre Befas, siendo asesinado en julio de 1966, el 29 de julio, no sin haber dado evidentes muestras de entereza y gritando repetidamente «Viva Cristo Rey». Claro, muy bien, muy bien. Qué impresionante, Pepe, qué emocionante también, ¿no? En buena parte, por desgracia, claro. Sí, pero de esto parece que todo el mundo lo ha olvidado, Sí, ¿no? todo el mundo lo ha Empezando por olvidado, los sí. políticos de izquierdas, Sí, ¿no? sí, 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 Ah, sí. bueno, pero vista cómo ha actuado la izquierda con el asunto de la Vuelta Ciclista a España, Bueno, bueno, yo claro. creo que son tan sectarios como los de 1966. Igual, No tan criminales, pero igual de sectarios, porque fíjate que la Vuelta Ciclista a España era la tercera, es la competición internacional más importante de deporte español en España, sí, señor, porque sí, se da todos señor. los años y prácticamente su prestigio se lo han liquidado. Nada, nada, Personas, incluso efectivamente. personas que pertenecieron a ETA, algunos de ellos, y Sí, sí, algunos sí. activistas de Hamas, según dice la prensa. Sí, 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 lo han dicho y lo han ratificado, ¿eh?
Además, les han identificado, o sea que no hay ningún problema, ¿eh? Sí, sí, Bueno, vamos con el 140, con el caso 141 que pone manifiesto Arzobispado de Zaragoza. Fray Luigio Martínez, Fray Tirso Manrique, Fray Saturnino Rey, Fray Antonio López, los hermanos Gumersindo Soto y Lamberto Navascués, religiosos dominicos del convento de la Calanda. El padre Antonio se dirigió a los fusilados y les dijo que a ellos y a los demás autores del sacrilegio les perdonaba. Los demás religiosos dieron muestra de entereza, todos fueron fusilados el día 25 de julio de 1966. Bueno, aquí yo tengo que pararme porque sí, Gumersindo Soto lo conoció mi padre. ya, así, Sí, Gumersindo Soto, yo conocí al sobrino de Gumersindo, se llamaba también Gumersindo Maestro, muy amigo de mi sí, padre, eran de la parroquia de Amil, que está a 20 kilómetros de Pontevedra, ¿no? Y sí, este hombre era pues Gumersindo y lo fusilaron, efectivamente. Y date cuenta que Gumersindo, su familia era de izquierda, lo siguió siendo, pero son personas muy legales. Pero ya, cuando fue canonizado su Gumersindo, como beato, lógicamente, acudieron allí. Gumersindo ya sí, falleció, sí, y el hijo de Gumersindo, también amigo mío, falleció el año sí, pasado. Un chico muy agradable y muy majo. Y yo creo que su familia es muy agradable. Bueno, el sobrino de Gumersindo, de este asesinado, era una persona simpaticísima, tenía un humor muy grande. Y ya, bueno, ya, esto ya, ya ya. me afecta a mí personalmente porque yo a esta persona conocía a esta familia, ¿no? Sí, 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 Y lógicamente nadie va pues a reclamar el daño que se ha hecho, por ejemplo, a Gumersindo. ¿Por qué? Porque realmente sí, sí, la familia ya ha muerto. Murió su sobrino, que era Gumersindo, maestro nacional. Ha muerto recientemente, el año pasado ha muerto su hijo, que también era maestro, ¿no? ya, 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 Entonces, ya. se ha aprovechado que muchas de estas personas han fallecido para inventarse la historia Claro, como de muchas claro, cosas que están realizando, claro, ¿no? Como se han inventado también las historias de tipo cinematográfico, como habéis contado en vuestro sí, sí, periódico, sí, sobre sí, Cervantes, ¿no? qué va, Exactamente, pues sí, esta sí, es la sí, misma ideología, ¿no? ya, ya, qué Pues barbaridad, a Gumersindo no se dice aquí, pero Gumersindo, el cuerpo de Gumersindo estaba encalado, ¿eh? ya, Le habían ya, echado cal encima, ¿eh? qué Eso barbaridad, no aparece en ninguna, en sí, ninguna sí, anotación, pero la familia de Gumersindo lo supo, porque hizo sus averiguaciones ya, recién ya, terminada la guerra y lo ya, ya, echaron cal por encima al cuerpo, le echaron cal, ¿eh? ya, impresionante. Nos quedan Entonces, 3 minutos, Pepe. bueno, sigamos. Don Manuel Albiac Sancho, natural de Zaragoza, coadjutor de Castelló de Teruel, fue detenido en la última decena de octubre de 36 en Calanda y asesinado sin que existan más detalles sobre la muerte. Y después fueron asesinados en Calanda las siguientes personas de las que se no los detalles referentes a su muerte. El día 27 de julio de 1900 en Alcañiz, bastantes. Aquí muchísimas personas, por lo menos 20 o 30 personas, ¿no? Y Ya, en Calanda otros tantos. Pues estamos hablando a lo mejor de 50 o 60 personas más. ya, O sea, fue una auténtica carnicería la que se hizo en Calanda, como puedes ver, ¿no? tremendo. Pero bueno, esto es lo que tenemos que contar y seguiremos en el Sí, próximo señor. capítulo hablando de estas cosas porque parece que en Aragón muchas personas no saben de esto en absoluto, Ya. comenzando por los partidos Sí, políticos, ¿eh? señor. Y siguiendo, si me lo permite, por los famosos historiadores que tampoco se han querido enterar de toda esta No, historia. esto Ah, le no. Esto da, seguro que no saben lo de Gumersindo, no saben quién era claro, ni nada, pues sí, era claro, una persona de Amil Moraña, un santuario muy ya, ya, ya. importante, que Sí, tiene mucha devoción, sobre todo el pueblo marinero. ya, Y ha sido recientemente, esta semana, ha sido la fiesta de Amil Moraña, ya, y es ya, donde habíamos ido Gumersindo nosotros, que posiblemente ya, su religiosidad viene determinada por ese claro, santuario que es del siglo XVIII, claro, cuando claro, empezó a construir en el siglo XVIII, ya, ¿no? ya. José Piñero Maceiras, encantado de verdad, se agradece y sobre todo lo que hay que hacer es no cansarse de dar estos testimonios que en realidad lo dan ellos porque están en los documentos originales, que son, por supuesto, indiscutibles. José, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. A ti, a Hasta vosotros, un luego. saludo cordial a todos. Hasta la Hasta próxima. luego.